Comentario bíblico sobre Apocalipsis 1, 4-6. El saludo de Dios a las iglesias. Este saludo y deseos son expresados a las iglesias que se encontraban en Asia, aunque de esto no debemos deducir que en el Asia Menor no hubieron más iglesias, o que el Señor no se interesaba en otras iglesias. Al contrario, en aquellos días ya habían muchas iglesias, y por eso no era posible mencionarlas a todas, ya que ello demandaría mucho tiempo. El Señor escogió a 7 de tales iglesias que fueran tipos característicos, no tan solo de todas las iglesias existentes entonces, sino de toda la iglesia cristiana. Estas 7 iglesias eran patentes, retratos proféticos de la iglesia a través de la historia. Es por eso que, al dirigirse a las 7 iglesias saludándolas, el Señor saludó en nombre de ellas a toda la iglesia de Cristo a través de los siglos. Con su saludo el Señor nos dio el ejemplo de amabilidad. Los cristianos no deben ser sin delicadeza, sin cuidado ni mucho menos groseros. El saludo fue expresado de parte de Dios, del que era, del que es y del que será. Es el Dios Padre, y de los 7 espíritus, es el símbolo de la plenitud de Dios en las Sagradas Escrituras, según veremos más adelante. La cifra 7 significa la plenitud, Apocalipsis 3:1 y 5:6, y de Cristo Jesús. Salta a la vista aquí el hecho de que sobre el Padre se dice que Él era, que Él es y que debe venir, ya que Jesús es el Padre manifestado en carne. No es este un error de los cristianos, porque ciertamente Jesús debe venir, de lo cual dan testimonio todas las Escrituras. Él, por ejemplo, ha sido señalado por Dios como juez de vivos y muertos, Hechos 10:42 y 17:31. No solo Él debe juzgar a todos, sino que debe señorear sobre todos, Romanos 14:9 y 2 Timoteo 4:1. Humanamente hablando, Cristo será la figura principal en el tiempo de los hechos relacionados con su venida. Por eso, generalmente, hablamos tan solo de la segunda venida de Cristo. Pero leemos que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, Mateo 16:27, además dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, Mateo 26:64. En cuanto a esa gloria, en ella debemos ver al Padre, a cuya diestra está sentado Cristo, lo cual es lenguaje figurado, Marcos 16:19, Hechos 7:56. Esto nos muestra que Cristo no vendrá solo, sino que con Él vendrán todos los santos ángeles, Mateo 25:31, al igual que todos los hombres santos, 1 Tesalonicenses 3:13 y Judas 14. Hay otro pensamiento más aquí, el cual demanda una explicación. Es la frase de que Cristo es el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5. Estas palabras significan que Cristo fue el primero que resucitó en cuerpo incorruptible de entre los muertos, 1 Corintios 15 versos 20 y 23. El primogénito de la nada fue Adán, pero el primogénito de entre los muertos es Cristo. La tumba que guardaba el cuerpo de Cristo tuvo que devolverlo nuevamente, es decir, como dar a luz. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Veamos ahora algunos de los detalles del saludo. Por ejemplo, hallamos la referencia de que Él nos amó, Apocalipsis 1:5. Generalmente, estamos acostumbrados a ver la expresión máxima de su amor, cuando Cristo se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Sin embargo, no es así. El amor de Dios no ha menguado, sino que, por el contrario, va en aumento. Por cuanto en el sacrificio de Cristo se manifestó el amor de Dios hacia sus enemigos, Romanos 5 versos 8 al 10, ¿cuál sería el amor de Dios hacia sus amigos? Aquel amor fue expresado a quienes estaban lejos de Dios, viviendo en el pecado, mientras que el actual amor es para aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Salvador. Merece nuestra atención el hecho de que el Señor pone en alto su iglesia, ya que es una gloria sin igual tanto que el Señor considere a sus miembros, reyes y sacerdotes. Con esto Dios no se rebaja a nuestra estatura, sino que nos eleva a la suya. Ya que los reyes en el mundo ocupan el más alto sitial político, como los sacerdotes en lo espiritual. Esto significa que el Señor eleva a sus hijos al más alto nivel mundial. Los hombres del mundo pueden burlarse de esto, pero quien de entre los creyentes pierde el sentido de su llamamiento eterno, real y sacerdotal, el tal no se interesa en las realidades de revelación concernientes a la segunda venida de nuestro amigo y Salvador, quien es el Rey de Reyes y Sumo Pontífice sobre los sacerdotes. Quien asimila y se apropia de esto, se interesa en el reino de Dios como del suyo propio y de la vida espiritual como el mejor sacerdote.